personas están llamando de Colombia, de Perú, de Chile y quieren invertir su dinero en Estados Unidos. ¿Qué entidad o corporación debería abrir? Es la pregunta. O muchas personas llaman, mira, quiero abrir una LLC. Mira, quiero una consulta porque me voy a ir para los Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué entidad puedo constituir? Entonces, esta es una pregunta que a la semana es muy común y que ha sido muy repetitiva durante los últimos tiempos, y creemos que va a seguir siendo la pregunta, la consulta de la semana, y que por eso le traemos un pequeño resumen un poco acerca de este tema, ¿no? La entidad adecuada. ¿Qué entidad puedo abrir? Acá en los Estados Unidos, si usted quiere, usted pudiese abrir, tiene dos opciones que son las más comunes para aperturar su negocio. Si usted es una persona que vive en los Estados Unidos o es una persona que vive fuera de los Estados Unidos, como le dije, en esos países, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, y usted quiere abrir una LLC o quiere abrir una corporación o quiere abrir su negocio de su país en los Estados Unidos, usted tiene estas opciones que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cómo escogemos la entidad adecuada? Son muchos los factores que influyen para escoger la entidad. Hay que ver el propósito que usted quiere de su corporación. Si usted quiere mudar su negocio que tiene en su país, lo quiere mudar a los Estados Unidos, usted tiene opciones para ese negocio. Si usted es un profesional independiente que vive fuera de los Estados Unidos y quiere cobrar con una cuenta, con una empresa americana, tiene una opción. Si usted se quiere venir a vivir a los Estados Unidos, pero quiere venir por un visado, bien sea un visado de trabajo, una visa L1, una visa inversionista, una EB2, o sea, hay muchas opciones de forma por la que usted quiere venir a los Estados Unidos a vivir, y hay un tipo de entidad tal vez para cada una de ellas, dependiendo del negocio que usted se dedique y también lo que su abogado de inmigración, si fuese un no residente, quiere para usted. Pero también existe el caso cuando usted vive en los Estados Unidos y quiere abrir un negocio. O sea, siempre llega la duda y llegan muchas personas a la consulta acá a la oficina. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la oficina de Cordero CPA en el sur de la Florida. Tenemos 3 oficinas, una que está en Okeechobee, una que está en la Florida Central, en Kissimmee, y esta oficina que está acá en el sur de la Florida. Estamos en el 7950 Northwestern 53 Street. A producción, arregla un momentito eso allí. Entonces, vamos a continuar con esta entidad adecuada. Entonces, cuando ya tenemos esta pregunta que nos viene, ¿cuál hago? ¿Cuál es la opción correcta? Entonces, voy a empezar a hablar por las corporaciones. Las corporaciones es un tipo de entidad que usted constituye. Usted la puede crear si usted es no residente americano, usted es una persona que vive fuera de los Estados Unidos, y usted quiere abrir una corporación en Estados Unidos, usted puede hacer esta opción. Usted puede preparar o ser dueño de una corporación dentro de Estados Unidos. Hay ciertas reglas particulares cuando usted es dueño de una corporación en los Estados Unidos y es un no residente americano, pero ya eso lo vamos a hablar un poco más adelante. La corporación es un tipo de organización o un tipo de estructura en cual ella determina cuál es su ingreso, cuál es su costo, cuál es su gasto, cuál es su ganancia neta, cuál es su net income, cuál es su ganancia contable anual, y hace una declaración de impuestos en cabeza propia, que quiere decir que esta corporación paga sus propios impuestos. No se ve involucrado el socio de la corporación en tener que hacer una declaración de impuestos personal, una 1040-NR, sino que la misma corporación paga sus impuestos. Si la corporación tuviese que pagarle algún dividendo al socio dueño de la corporación y se tratara de un extranjero no residente, entonces habría que hacerle una forma 1099 de dividendo y hacer un withholding, un backup withholding sobre el impuesto que en ese momento del dividendo que se va a pagar. Eso es cuando se trata de no residentes. Pero si usted es una persona que vive en los Estados Unidos y usted tiene una corporación y va a sacar algún dinero de la corporación que sea diferente a sueldos y salarios, sino que usted se quiere sacar las ganancias,
entonces básicamente lo que se le da es una 1099 dividendos y usted pagará los impuestos que represente esos dividendos que usted se llevó a la compañía. Entonces aquí viene la primera pregunta que ustedes me hacen. Me está diciendo que determino mis ingresos, mis costos, mis gastos, mi ganancia, mi net income, y pago el 21% de taxes sobre la ganancia neta de la corporación. Adicional, si usted se lleva un dividendo, usted se saca la ganancia, lo que quedó de ganancia, usted se lo lleva a su bolsillo, usted debería pagar un impuesto al dividendo. Y la respuesta es sí. A esa pregunta que ya tienen en su cabeza es, ¿estoy pagando 2 veces taxes por la misma renta? Sí. En el caso de la corporación, lo único malo de la corporación es que tiene una doble taxación. Los taxes que paga por la income tax, o los taxes que paga, los impuestos que paga por el impuesto sobre la renta, y aparte si usted se distribuye la ganancia vía dividendo, usted tiene que pagar impuesto al dividendo. Esto es una de las desventajas que tiene la corporación con otro tipo de entidades. Pero como les dije inicialmente, dependiendo del tipo de negocio que usted quiera implementar en los Estados Unidos, usted se busca cuál es la entidad que se asemeja o cuál es la que más le favorece, dependiendo su situación particular. Eso de que, mira, mi primo hizo una LLC, yo quiero hacer una LLC, en algunos casos funciona, pero en muchos de los casos no. Entonces siempre le recomendamos que tenga una consulta para saber qué tipo de entidad es la que mejor le favorece a usted, a su caso, a su negocio, a lo que usted quiere implementar. Por ejemplo, si se trata de una persona que vive en los Estados Unidos y hace una corporación, normalmente se puede tranquilamente la manejan bastante bien, y si al final se sacan salarios y una nómina por un W2 y no hay ningún problema con eso. Pero si se trata de que el dueño de la corporación es un no residente americano, entonces ahí es donde vienen las dificultades. Porque ese tipo de entidades, cuando tienen un dueño americano y ese dueño americano es mayor al 20%, su participación es mayor al 25%, está obligado a hacer unas formas que son informativas al IRS, donde se tienen que reflejar todas esas transacciones que hay entre el dueño de la corporación, que es un no residente, y la corporación. Y esta forma es la forma 5472, que en programas anteriores hemos conversado un poco de ella. El detalle de esta forma, particularmente, aparte del 21% del impuesto que tienes que pagar, aparte de la retención de impuestos si eres no residente que te van a hacer del impuesto al dividendo, es que esta forma, si tienes algún tipo de error en la forma o ya tienes tu corporación en los Estados Unidos y eres un no residente y el CPA, el contador, el que te hizo los taxes, no incluyó esta forma, la multa potencial que tiene es de $25,000. Sí, señor, $25,000 es la multa. Entonces, este tipo de entidades, entonces uno la va filtrando a qué es lo que usted necesita para ver qué es lo que se le puede ofrecer al cliente en particular, si es una corporación lo que necesita. En muchos casos, cuando se trata de casos de gastos migratorios, para el tipo de visa que una compañía para que se va a utilizar para un caso migratorio, en oportunidades solicitan que sea una corporación C, que sería la que estamos hablando en estos momentos. ¿Qué pasa si usted hace una corporación C y usted es un ciudadano americano, usted es un residente americano y quiere elegir, usted puede elegir que esta corporación tribute como una S-Corp, como un Small Business. Cuando usted elige que su corporación tribute como un Small Business, cambia totalmente la nomenclatura, la configuración de la corporación, porque ya esta corporación no determinaría en cabeza propia sus impuestos, sino que ella determina su ingreso, su costo, su gasto, y esa ganancia se reparte anualmente a cada uno de los miembros de la S-Corp. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es un ciudadano residente americano, usted vive en los Estados Unidos y usted hace una corporación, usted puede elegir tributar a través de la forma 2553 para que se convierta o elegir tributar como una S-Corp, como un Small Business.
¿Qué ventajas tiene? La S-Corp es una de las formas más económicas de tributar en los Estados Unidos, pero en la 2553, producción. ¿Qué pasa con este tipo de forma? La S-Corp aplica solamente para ciudadanos y residentes americanos. No aplica para extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que si usted es una persona extranjera, usted no puede solicitar una o elegir que sea tratado como una S-Corp. Entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos la corporación que paga el impuesto en cabeza propia, ya dijimos que es el 21%, y esa misma corporación se puede elegir tributar como una S-Corp cuando se trata de ciudadanos americanos o residentes americanos. Y acabamos de decir que esta S-Corp es una de las formas más económicas de pagar impuestos en los Estados Unidos. Cuando hablas de una corporación o una S-Corp, cualquiera de los dos casos, son estructuras más sólidas, son estructuras que están más establecidas y por ende tienen requisitos diferentes en cuanto al manejo administrativo a lo que puede tener el otro tipo de corporación que vamos a ver adelante o de estructura que vamos a ver más adelante, que es la LLC. ¿Qué pasa con este tipo de estructura? La Corp, si tributas como una Corp, si tributas como una S-Corp, obligatoriamente tienes que tener una persona en nómina, en payroll. Usted tiene que tener una persona a la que usted le pague una nómina, le pague un salario, por lo menos una persona. Esa es una de las cosas, de los requisitos fundamentales que tienen este tipo de estructura, que como son un poco más complejas, un poco más sólidas, te exigen que deberías tener por lo menos un trabajador en la nómina. Basado en esto, entonces ya sabemos, si eres un residente, puedes hacer una corporación, puedes hacer una S-Corp y tienes la obligación de hacer nómina. Si eres un no residente americano, no puedes hacer una S-Corp, puedes hacer una corporación, pero está sujeto a llenar las formas 5472, donde vas a reflejar las transacciones vinculadas entre tú como dueño de la corporación y la corporación. Y la multa, el penalty potencial de esta forma, si no se llena la 5472, es de $25,000. ¿Ok? Entonces, ya entendimos lo que es corporación, lo que es S-Corp. Ahora, la LLC, que es la que muchas personas llaman a decir, quiero abrir una LLC en los Estados Unidos. ¿Por qué? Me dijeron que abrir una LLC. Mi primo hizo una LLC, mi hermano hizo una LLC y le va bien. El detalle está de la LLC que es una forma muy bonita de pagar impuestos en los Estados Unidos o de hacer transacciones en los Estados Unidos, pero tiene varias formas de pagar impuestos que dependiendo su caso particular se le da el tratamiento fiscal diferente. Por ejemplo, vamos a hablar primero del caso de las personas que son residentes en los Estados Unidos. Usted es un residente o ciudadano en los Estados Unidos y de repente te dedicas al área de la pintura, pintas casas, o te dedicas al área de plomería o mantenimientos. Entonces, usted, o con el área de la construcción, que se ve mucho acá en el sur de la Florida y en la Florida Central. Entonces, usted hace una LLC de un solo miembro. Si usted hace este tipo de organización, una LLC de un solo miembro, estamos hablando que para efectos del IRS, cuando usted solicite el EIN, que es el Employer Identification Number, si estamos hablando de Venezuela, es el equivalente al RIF de Venezuela. Si estamos hablando de Perú, Chile, es el equivalente al RUT de Perú y Chile, ese numerito que te identifica ante el IRS para poder pagar impuestos. Cuando tú lo solicitas, le dices al IRS que eres un no residente y que eres el único miembro de esa LLC. Por default, el IRS te envía una carta donde te dice que usted es un sole member o un single member LLC. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, esa estructura como tal, la LLC de un solo dueño, no paga impuesto como la corporación que determina su ingreso, costo y gasto y hace una declaración de impuestos en cabeza propia. Ella
la LLC de un solo miembro no hace una declaración de impuestos separada de la persona, del dueño. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa LLC de un solo dueño va dentro de la forma 1040, que es la forma de los impuestos personales, en un schedule que puede ser el schedule C, puede ser el schedule E o el schedule F, dependiendo de la actividad que usted se dedique. ¿Qué quiere decir hasta ahora lo que entendemos? Una LLC de un solo dueño, tratada como Single Member LLC o Sole Member, no hace una declaración de impuesto aparte, separada de la declaración de impuesto personal del dueño. Entonces ellas van mezcladas, van dentro de la misma declaración personal en un schedule adicional que se llama schedule, que puede ser el schedule C, el schedule E o el schedule F, dependiendo a lo que se dedique la organización. Si hace trabajo, servicio o presta servicio, realiza actividades en donde existe un trabajo, sería un schedule C. Si esa single member es dueño de una propiedad, que pasa muchísimo, esa propiedad tiene una propiedad rentada, iría en un schedule E. Si esa single member es dueño de una finca, iría en un schedule F. Entonces, dependiendo de lo que usted se dedique, entonces eso va diferente, en diferentes schedules en la declaración personal del contribuyente. En este caso, en la forma 1040. Si usted, en el caso de usted, si usted es el dueño y el dueño es un no residente americano, entonces el tratamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si el tratamiento es, si el dueño es un no residente americano, hay que ver qué tipo de actividades realiza y dónde está realizando esas actividades. Por ejemplo, hablamos ahorita de una LLC de un solo miembro, que el dueño es un no residente americano, y esto pasa muchísimo. La mayoría de las consultas que vienen a la oficina están relacionadas, es que creo una LLC por internet y soy el único dueño y presto mis servicios desde Chile, desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina. Entonces, ¿qué pasa? En primera instancia, si usted tiene esa LLC, como ya dijimos, los impuestos de esa LLC van dentro del Schedule C de una planilla personal. ¿Qué quiere decir? Que si ese ingreso, ese income, está conectado directamente con los Estados Unidos, esa persona no residente debería sacar un ITIN, un número que le identifica ante el IRS, para poder presentar una declaración de impuestos 1040NR de no resident y poder incluir esta single member LLC dentro de sus impuestos personales. Entonces, estamos hablando de un extranjero no residente que es dueño de una single member LLC, en cualquier una actividad que realiza dentro de los Estados Unidos, que tiene que pagar impuestos en los Estados Unidos, y por ende esa persona, ese individuo, tiene que solicitar un ITIN, el ITIN para poder hacer la forma 1040NR en los Estados Unidos y declarar los impuestos de su LLC Single Member. ¿Qué pasa con esta LLC Single Member de extranjeros no residentes, de personas no residentes? Están obligadas a hacer la forma 5472, que es esta misma forma también que habíamos hablado, que las corporaciones están obligadas a hacerla. Las instrucciones de la 5472 te establecen que si eres un extranjero no residente y eres dueño de una disregarded entity, que en este caso es el equivalente a un sole member o un single member LLC, entonces usted está obligado a generar la forma 5472. Si usted quiere abrir un negocio en Estados Unidos y es no residente, le aconsejo que antes de hacer cualquier cosa, googlee un poco en internet y coloque forma 5472 para no residentes. Y usted tenga un poco de noción qué es lo que está pasando con esa forma y cuáles son las penalidades y las multas por hacer la forma incorrecta o no completar la forma en sus impuestos corporativos. Entonces, ya vimos el caso donde tenemos una persona residente que es dueño de una LLC de un solo miembro que va en el Schedule C, E o F de sus impuestos personales.
Lo bueno de este tipo de estructura de una LLC de un solo dueño es que no te obliga, como las corporaciones, a pagarte una nómina, porque es como que fuese tu mismo bolsillo, no te puedes sacar tú mismo un payroll, una nómina, sino que el dinero lo maneja un poquito más a discreción, a diferencia de las corporaciones. Entonces, a nivel de estructura es un poco más sencilla, más simple para poder en el manejo del dinero, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque tú no te puedes sacar una nómina a ti mismo porque eres tú, o sea, es un single member, es usted mismo. Entonces, sí le puedes sacar nómina a tus empleados, pero no te puedes sacar una nómina a tú mismo. O sea, que el dinero que tú saques de la corporación, de la LLC, perdón, para tu uso personal, o sea, no tiene necesariamente que venir por un pero, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el otro caso? El otro caso es cuando estamos hablando de extranjeros no residentes que tienen la necesidad de crear una LLC de 2 miembros o más en los Estados Unidos. Si usted es extranjero no residente y tiene que crear y quiere realizar una actividad en los Estados Unidos y crea una LLC de 2 miembros o más, a los efectos del IRS, cuando usted saca el Employee Identification Number, el EIN, usted está considerado como un partnership. ¿Qué quiere decir? No es que usted sea un partnership, sino que a efecto del IRS usted tiene que reportar la forma 1065 y la forma 1065 dice partnership. Entonces, extranjeros no residentes que abren una LLC de 2 miembros o más dentro de los Estados Unidos, entonces cuando sacan el EIN, ese numerito que lo identifica ante el IRS, allí le dice en la carta que usted tiene que preparar la forma 1065 partnership. Este tipo de forma no paga el impuesto en cabeza propia como las corporaciones, como lo vimos anteriormente, sino que este tipo de forma o declaraciones de impuestos determina cuánto es el ingreso, cuántos son los costos, cuáles son los gastos, cuál es la utilidad contable, el net income, utilidad neta, como ustedes lo quieran llamar, y hace una repartición a través de una formita que se llama K1, reparte las ganancias a los miembros de la LLC. Si la LLC tiene 2 miembros y se ganó $10,000 en el año, entonces ella saca una formita que es un K1 y esa formita dice en la primera línea, usted se ganó $5,000. Si usted tiene el 50% de participación, estamos hablando que son 2 dueños, un dueño tiene 50%, el otro tiene 50%, entonces en la línea 1 del K1 dice, usted se ganó $5,000. Usted, en el otro K1 dice, usted se ganó $5,000. Entonces, ¿qué pasa con ese K1? La persona no residente se le solicita un ITIN y con el ITIN esa persona puede hacer la forma 1040NR y hacer una declaración de impuestos en los Estados Unidos. El detalle que tiene esta forma 1065 cuando se trata de extranjeros no residentes es que están obligados por ley a hacer la forma 8804 y la forma 8805. Cuando tienes una LLC en los Estados Unidos cuyos dueños son extranjeros no residentes, tienes que tener un pendiente esta forma, la forma 8804, 8805. ¿Por qué? Porque esta forma te permite, si tuviste una ganancia con un ingreso conectado con los Estados Unidos, esta forma 8804 te permite determinar cuánto es el impuesto que ese extranjero no residente va a pagar en los Estados Unidos y mediante una retención de impuestos, tu LLC de 2 dueños o más hace un cálculo y determina, si la ganancia fueron $10,000, él determina cuánto es el impuesto que usted debería pagar en la forma 8804. Y la misma LLC paga los impuestos anticipados. ¿Por quién? Por cuenta de estos 2 dueños no residentes. Entonces, para ponerlo un poco más sencillo, porque sé que este tema es complicado, determino ingresos, costos y gastos, tengo mi utilidad contable, genero un K1 de $5,000 para cada uno, en el caso que la ganancia fue $10,000, pero adicional a eso hago la forma 8804, donde coloco los $10,000 que del ingreso conectado con los Estados Unidos y se determina un impuesto. Ese impuesto la LLC lo paga, manda un cheque al IRS con la cantidad de dinero del impuesto de la 8804.
y se le entrega y se le envía al IRS y se envía con los taxes, la 8804. ¿Qué pasa después? Si recuerda, hace rato producción colocó dos formas, 8804 y 8805. Esa forma 8804, cuando usted la envía al IRS, ella va a llevar, le hacen una pregunta, ¿cuántas formas 8805 hay adjunta a la 8804? Y si usted tiene una LLC de dos dueños no residentes, usted le dice dos. ¿Qué quiere decir? Que usted va a enviar con el cheque al IRS la forma 8804 y las dos formas 8805, porque la IRS necesita saber a quién corresponde ese impuesto que usted está pagando. Y usted lo envía al IRS. ¿Qué pasa? Luego la LLC le da a los extranjeros copia de la 8805 para que cuando ellos hagan sus impuestos personales, ellos puedan incluir ese pago anticipado en su declaración de impuestos en la forma 1040 NR. Y cuando hagan el cruce, el cuadre de la caja con el IRS, me gané $5,000 y yo le envié al IRS tanto dinero en la forma 8805, a ver, dime, ¿me sobra o me falta? Si te falta dinero, tienes que meterte la mano en el bolsillo y pagarle la diferencia al IRS. Pero si en el cálculo del impuesto te sobra dinero, adivina qué, el IRS le va a enviar de vuelta el dinero. ¿Qué quiere decir? Sí, si usted es extranjero no residente y usted tiene dinero que le está sobrando en su declaración de impuestos por un refund, por un excedente, el IRS a usted se lo va a devolver. No importa su condición, si es residente o no residente, el IRS le va a devolver el dinero en exceso que tenga de impuesto pagado. Y ese es un tema muy importante porque en los países latinoamericanos este tipo de cosas no lo vemos. Vemos siempre el hecho de que me dan un crédito para el año siguiente. Pero acá en los Estados Unidos, si usted hace su cuadro de caja y cierra su declaración de impuestos con la forma 1040 NR o la forma 1040 si se trata de residentes, y usted tiene un exceso de impuestos pagados, usted tendrá la bendición de que el IRS le va a devolver ese dinero a su cuenta de banco si usted lo desea así, o le enviará un cheque. Entonces, ya sabemos que particularmente la forma 8804 y 8805, que están inmiscuidas con la forma 1065, se utiliza para cuando se trata de extranjeros no residentes. Entonces, este es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los impuestos. En el caso que usted quiera invertir dinero en los Estados Unidos y quiere crear una LLC, nosotros siempre le recomendamos que abra más bien una LLC de dos dueños o más y no se vaya por un single member ni por una corporación. Y esto le va a permitir jugar un poco con las estructuras, pero para todo esto necesitamos una cita y poder explicar qué entidad es la que más le favorece. Tenemos también el caso, también cuando no es un extranjero, sino que estamos tratando de una persona residente en los Estados Unidos, ciudadana, ella hace su declaración de impuestos, ¿verdad? Hace la forma 1065, son dueños de una LLC de dos dueños o más, se hace una declaración de impuestos en la forma 1065, que habíamos hablado anteriormente, y no tiene que hacer la forma 8804 y 8805 porque eso es solamente para extranjeros no residentes. Igual la organización o la LLC genera un K1 y en ese K1 va la ganancia de la LLC y esa ganancia va incluida después, esa formita K1 se incluye en los impuestos personales de ese residente, de ese ciudadano americano, de esa persona que vive en los Estados Unidos, para que forma parte de los montos que va a conformar la declaración de impuestos 1040 para los impuestos del año corriente que esté trabajando. Entonces, ya hemos visto que dependiendo del tipo de actividad que vayas a hacer, se tiene que escoger el tipo de organización, el tipo de entidad que usted quiera utilizar. No se vayan directamente a una corporación, no se vayan directamente a una LLC de un solo dueño, una LLC de dos dueños o más. Hay que analizar en el ámbito que usted se está manejando para ver cuál es el tipo de organización que usted necesita. ¿Qué no le recomendamos? Que trabaje a razón de un sole member. Mira, si soy un residente americano o soy un ciudadano americano y trabajo bajo mi número de seguro social. Acuérdese que cuando existe esa posibilidad, usted está comprometiendo su patrimonio personal. ¿Por qué? Porque existen ciertas liabilities, ciertos riesgos que usted corre cuando usted
hace actividades en los Estados Unidos y su soporte de su organización o de su estructura es su número de seguro social, usted está comprometiendo todo su patrimonio. Entonces siempre es bueno que se asesore para ver cuál es la entidad adecuada que usted necesita para llevar su negocio adelante. Si usted quiere venir de fuera del país, quiere abrir su negocio en los Estados Unidos, a ver cuál es la que más le conviene. Hay que hablar con su abogado, a ver si su abogado le da alguna idea cuál sería la mejor estructura para su trámite migratorio. O sea, son una serie de características que usted tiene que evidenciar o que evaluar antes de tomar la decisión y hacerla simplemente por internet. Hizo la LLC o la corporación y listo. Entonces, creo que con esto hemos cubierto un buen espacio sobre el tipo de entidad que es una LLC, una corporación. La LLC es una Limited Liability Company o Limited Liability Company. Ese tipo de estructuras son muy usadas a nivel estatal por muchos contribuyentes para realizar cada una de las transacciones que usted tenga pendiente. Un caso importante que le voy a decir, nosotros estamos transmitiendo desde el sur de la Florida, pero le voy a hablar un poco específicamente de la Florida. En la Florida, las corporaciones pagan dos tipos de impuestos. Las corporaciones C pagan el impuesto federal más el impuesto estatal si su ganancia es mayor a $50,000. En la Florida, la corporación que tributa, como inicialmente dijimos, como una S-Corp, no paga taxes estatales en la Florida. La LLC de un dueño no paga taxes estatales en la Florida, pero sí paga taxes federales a título en la declaración personal. La LLC de dos dueños o más no paga taxes a nivel estatal en la Florida, estamos hablando, pero sí hace una declaración informativa ante el IRS. Esos son temas importantes porque todos los estados varía la presentación o no, o pago de taxes de impuestos o no, dependiendo del tipo de corporación a que usted se dedique. Entonces, por allí, ya con esto completamos un poco las preguntas que nos estaban haciendo. ¿Qué entidad voy a utilizar? ¿Qué puedo hacer? Recuerden que si tienen dudas pueden escribirnos a info@corderocpa, nos pueden llamar al 305-599-4111. Podemos concertar una cita, bien sea virtual o una cita presencial, y le damos toda la información necesaria. Recuerden que tenemos 3 oficinas. Una está en la Florida Central, en el área de Kissimmee. Una está en Okeechobee, en el lago Okeechobee, y la otra que la tenemos acá en el sur de la Florida, en el corazón de la ciudad del Doral. Así que por acá esta es la información que tenemos sobre esta entidad adecuada. Vamos a hacer un pequeño break